Seguimos en titulares. Israel bombardeó este lunes el Líbano y la Franja de Gaza después de que el presidente egipcio propusiera una tregua de 2 días en el territorio palestino en un contexto, además, de alta tensión regional. El jefe de los Guardianes de la Revolución alzó el tono y amenazó a Israel con consecuencias amargas, inimaginables, palabras exactas, tras los bombardeos que efectuó el sábado contra instalaciones militares de la República Islámica. ¿Qué se espera para los próximos días en Medio Oriente? ¿Hasta dónde va a escalar este conflicto? Se lo preguntamos a Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Paloma. Un gusto. Bueno, comenzar primero por el ataque en sí, ¿cierto? ¿Le pareció más bien un ataque de advertencia por devolver el ataque que había realizado primero Irán o uno que realmente buscaba causar daño? Desde su opinión, ¿qué cree? O sea, fue un ataque sumamente calculado, sumamente medido y estratégicamente diseñado. Todo parece indicar que las acciones de Israel en contra de Irán fueron, en primer lugar, planificadas con tiempo, tardó casi un mes. En segundo lugar, diplomáticamente se trabajó, por lo visto, bastante bien, porque hay antecedentes de que se informó diplomáticamente a todos los actores directamente involucrados en el conflicto. Y finalmente, en el plano militar, se estableció o se llevó a cabo un bombardeo a objetivos muy específicos, objetivos militares. Sí. Por otra parte, ¿cree usted que Irán va a finalmente responder a estos ataques? Hablamos de que, claro, fueron ellos los que lanzan un ataque, ¿cierto? Y ahora esta es la respuesta a una situación que también vivimos hace algunos meses atrás también. Difícil determinarlo con toda certeza en este momento. Las declaraciones del gobierno iraní, a diferencia o en contraste con lo que tú planteaste, efectivamente, inicialmente el gobierno iraní efectuó una declaración de respuesta bastante dura, pero luego el gobierno bajó el tono y dejó una posición bastante antigua, señalando algo así como hay que responder lo suficientemente fuerte, pero lo suficientemente cauto al mismo tiempo. Palabras más, palabras menos. Eso nos deja en un interreño de total incertidumbre, dada la cuidadosa preparación que se llevó a cabo en este ataque israelí, sumado a la cuidadosa preparación que Irán llevó a cabo para su ataque en contra de Israel hace unos meses atrás. Parece que este tit for tat va a seguir el mismo camino. No creo al día de hoy que Irán e Israel se vayan a confrontar en una guerra directa. Ya, perfecto, claro, pero de todas maneras sabemos que la tensión en Medio Oriente es algo que no ha disminuido en absolutamente ninguna de las semanas de este año. De hecho, va totalmente al contrario, va aumentando, ¿cierto? Involucrando incluso más países. Ya tenemos al Líbano, a Irán, además de la Franja de Gaza, ¿cierto? ¿Crees que existe todavía la posibilidad de una salida diplomática al conflicto, considerando, ¿cierto?, que ya han habido varias conversaciones de tregua, tratar de llegar a ciertos acuerdos, no se ha podido y Israel también ha tenido un avance importante durante el último tiempo? Muy difícil de que se pueda entender hoy día un escenario incluso de cese al fuego. Tal como tú planteabas, se está evaluando la posibilidad de un cese al fuego de tan solo 2 días, pero la última información que tenemos de ahora, minutos atrás, es que estas negociaciones fueron interrumpidas, no hay avances. El negociador israelí, que es el jefe del Mossad, volvió a Tel Aviv y no hay hoy día expectativas a que diplomáticamente se pueda llegar a un cese al fuego, mucho menos a que este conflicto se pueda resolver diplomáticamente. Ahora bien, el conflicto que se inicia en torno a Gaza hoy día tiene tantas aristas que la salida diplomática como mecanismo de resolución de conflicto, nos quedamos cortos con esa figura, porque la diplomacia en este momento funge o incluye, involucra a muchos actores: Líbano, Irán, Palestina, tanto en la Franja de Gaza como el West Bank. Es decir, hay una multiplicidad de actores, y eso nos hace pensar que los mecanismos diplomáticos, a lo menos bilaterales, son insuficientes el día de hoy. Entonces, ¿qué se puede esperar, cierto? Porque para algunos quizás podría ser que Israel está poco a poco, no sé si ganando esta guerra, pero sí tomando más terreno, ¿cierto? Ya que ha podido eliminar a varios líderes importantes de Hamas y también de Hezbollah,
pero para otros esto también ha hecho que el conflicto aumente porque se producen células pequeñas de cada uno de estos grupos y las negociaciones, las conversaciones y los avances podrían ser más difíciles. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Lo primero, claro, que asumo que cuando dices ganar terreno, te refieres a ganar terreno político, no Claro, terreno geográfico. exacto. En ese contexto, yo no veo con claridad que Israel esté ganando terreno político. Ten en cuenta que Netanyahu el día de ayer o antes de ayer tuvo una protesta, una manifestación en persona, de rechazo a su gobierno y a su gestión del conflicto. La gente israelí, el pueblo israelí está cansada de la guerra porque ve que después de tanto esfuerzo y tanto tiempo, los rehenes no han sido liberados. Están empezando a haber bajas, aunque son pequeñas, pero bajas al fin. Una muerte ya es importante, una baja es importante por parte del ejército israelí. Por tanto, la gente hoy día está cansada del gobierno de Netanyahu en el contexto de la guerra. Ya estaba cansada antes de la guerra. Es decir, que Netanyahu esté ganando terreno político, lo pondría en duda. Lo que sí creo es que Netanyahu está ganando tiempo y no precisamente tiempo político. Está ganando tiempo para evitar un juicio en su contra. Perfecto. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a este conflicto si consideramos que ya se cumplió un año, ¿cierto? Y las negociaciones están estancadas, todavía quedan rehenes en la Franja de Gaza. Está difícil que se solucione por lo menos próximamente, además que los negociadores, ¿cierto? Hablamos de Qatar, Egipto, lo mencionamos en un principio, no han sido muy efectivas esas negociaciones. ¿Cómo se puede llegar a una salida? Hoy día es muy difícil, yo diría, en porcentaje de probabilidad cercano al 0%. Asignémosle, para ser generoso, un 10% de probabilidad de que este conflicto se pueda solucionar. A ver, aquí hay una guerra caliente, digamos, un conflicto caliente dentro del contexto de un conflicto que se extiende desde 1947 a lo menos. Mm. Entonces, hoy día las posibilidades de encontrar alguna solución a la cuestión de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina parece hoy día inalcanzable. ¿Y qué consecuencias inmediatas puede tener esto para Medio Oriente? Bueno, las consecuencias las estamos viendo, el conflicto se extendió más allá de Gaza, hoy día hay bombardeos hacia el Líbano y viceversa, está este bombardeo, este conflicto con Irán. Mira, lo único, digamos, diplomáticamente hablando, lo único provechoso, de cierta forma, dentro de toda la calamidad que estamos viendo, es que el conflicto no ha quebrantado los lazos diplomáticos incipientes que Irán y Arabia Saudita habían logrado inmediatamente antes del conflicto. Recordemos que Arabia Saudita e Irán se caracterizan por tener una relación altamente conflictiva, ausencia de canales diplomáticos. Pues bien, justo antes de la guerra, estos dos países habían encauzado su relación diplomática y esa relación no se ha roto en el contexto de la guerra. Al contrario, se ha ido estabilizando y fortaleciendo con las semanas. Eso yo diría que es lo único rescatable en el sentido del funcionamiento de los mecanismos pacíficos de cooperación. El resto es conflictividad pura. Podríamos esperar entonces que este conflicto también se convierta en uno parecido quizás a lo que está pasando con Ucrania y Rusia, que está en un punto de estancamiento, ¿cierto? Ya hace mucho tiempo y donde durante muchos años o 2 años al menos no ha avanzado en absolutamente nada. Mira, las lógicas son completamente diferentes respecto al conflicto en el este de Europa y a esto que estamos viendo en Medio Oriente. Me cuesta establecer algún tipo de comparación. Ahora, en la cuestión puntual respecto al estancamiento, sin duda, ambos conflictos hoy día existen y se mantienen, pero los condicionamientos y las lógicas políticas en cada uno de estos son totalmente diferentes. La cuestión palestina es algo, como te digo, que data desde el año 1947. La cuestión ucraniana, en tanto que conformación de Estado moderno, es algo que se viene conformando a lo menos desde la creación de la Unión Soviética y nada, no podemos establecer mayores parangones. Lo único que podemos afirmar con certeza es que ambos conflictos están determinando la política mundial a inicios de este siglo XXI. Sí, totalmente. Por eso mismo también, Claudio, preguntarte con respecto a las elecciones de Estados Unidos, ¿tú crees que eso podría influir
en el conflicto en Medio Oriente? ¿Podría haber algún avance, algún cambio si fuese elegido uno u otro candidato? Mira, solamente basándome en la experiencia reciente, y tal vez esto puede sonar un tanto políticamente incorrecto para la cultura política chilena, pero de los últimos gobiernos estadounidenses, el único gobierno bajo el cual no ha habido un conflicto en el que Estados Unidos ha estado directamente involucrado ha sido el gobierno de Trump. O sea, con todo lo que se habla de Trump, y con justa razón, y con antecedentes, digamos, para sostenerlo, Trump no tuvo una administración con conflicto en el cual Estados Unidos estuviera envuelto directamente. Obama estuvo envuelto en Siria, ni hablar las administraciones Bush, padre e hijo, eh, Clinton. Por tanto, claro, si yo me baso en esa experiencia, bueno, Biden también, estas dos guerras. Estados Unidos no está envuelto en el campo de batalla, pero le vende armas a Israel y el soporte que le da a Ucrania es contundente. Por tanto, en base a esa experiencia, naturalmente que una administración Trump tendería, podríamos decir, a promover más la ausencia de conflicto, la paz, no la cooperación, ojo, la paz, la ausencia de conflicto, que la administración de Kamala Harris. Ahora, esa experiencia histórica reciente no es suficiente para afirmar eso con total certeza, sin embargo. Claro, sí. Bueno, hay que ver lo que pasa, ¿cierto? Ya estamos solamente a días de saber qué es lo que va a pasar en Estados Unidos y ahí poco a poco ver cómo va cambiando el panorama político a nivel mundial. Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti, Paloma, gracias. Que vaya bien.